Pensemos por un momento en alguien a quien, pues, en cuestión de horas, le arrebatan absolutamente todo. O sea, todo. Todo, sí. La familia, el estatus, el dinero y hasta la libertad. Una persona que es arrancada violentamente de su casa y vendida como simple mercancía en un país extranjero. Un lugar donde, a ver, ni siquiera conoce el idioma ni las costumbres. Claro, es que la lógica estadística ahí te dice que esa persona está acabada, ¿no? Que el entorno destructivo la va a triturar por completo. Totalmente. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de hundirse, en un tiempo récord, terminara dirigiendo la casa más poderosa de ese país? ¡Qué No es de locura! locos. Y para rizar el rizo, ¿qué ocurre si luego vuelve a perderlo todo? De forma increíblemente injusta, acaba en una prisión estatal de máxima seguridad y, contra todo pronóstico, pues vuelve a ascender hasta controlar la cárcel entera. Pues a ver, es un escenario que, sinceramente, parece de ciencia ficción. Y lo parece porque rompe en mil pedazos una idea que tenemos muy interiorizada, que es el tema del determinismo del entorno. Ya, el creer que somos puramente el resultado de nuestras circunstancias. Exacto. Si el entorno es hostil y cruel, pues el fracaso parece inevitable, ¿sabes? Pero un caso como este plantea una anomalía fascinante. Es, digamos, una prueba de que a veces existe una estructura interna tan sólida en un individuo que es capaz de anular la inmensa fuerza de gravedad de esas circunstancias externas. Por muy dramáticas que sean. Eso es. Y bueno, precisamente para analizar cómo es posible sobrevivir y prosperar en condiciones tan extremas, en esta inmersión a fondo que realizamos hoy en la Biblia, vamos a ir por partes. Muy necesario ir paso a paso aquí. Sí, porque vamos a estudiar un único documento histórico hoy, el capítulo 39 del libro del Génesis. Es un relato corto, la verdad, muy conciso. Pero con una densidad psicológica y estratégica que es realmente alucinante. Totalmente. Vamos a desgranar el ascenso, la caída y el renacimiento de José en el antiguo Egipto. Y bueno, para empezar, para entender la magnitud de lo que logra, yo creo que primero hay que marcar correctamente el punto de partida. Claro, porque José no llega a Egipto para buscar trabajo, precisamente. Ya, no manda un currículum. Exacto. Llega tras ser vendido por una caravana de mercaderes ismaelitas, pierde su identidad y su dignidad humana de un plumazo, o sea, de la noche a la mañana, y es comprado en un mercado por un hombre llamado Potifar. Potifar, sí. Y el registro original no deja lugar a dudas sobre quién era este comprador, ¿verdad? Oficial de Faraón y capitán de la guardia. Es que ese título tiene un peso enorme. No estamos hablando de un ciudadano medio con una granjita en las afueras de la ciudad. No, no, en absoluto. En la compleja jerarquía del Estado egipcio, ser el capitán de la guardia de Faraón significaba estar al mando de la seguridad de la élite. O sea, palabras mayores. Absolutamente. Implicaba gestionar prisiones, autorizar ejecuciones y garantizar, pues, la protección del hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento. Era alguien inmerso en la alta política y la cúpula militar. Claro, por tanto, José entra a esa mansión en el peldaño social más bajo concebible. Esclavo total. Sí. Sometido a un amo implacable y a un sistema burocrático inmenso. Y es ahí, fíjate, donde la crónica introduce una frase que va a marcar el ritmo de todo nuestro análisis de hoy. Dice literalmente que Jehová estaba con José. Ujú. A simple vista, para quienes nos escuchan, esto podría sonar a, no sé, a un manto de protección mística. Como si unas nubes brillantes le resolvieran los problemas mágicamente. Ya, pero la lectura atenta demuestra que se trata de algo mucho más terrenal, la verdad. Exacto. La narrativa aterriza esa presencia divina en una prosperidad administrativa puramente pragmática. Hay que imaginar lo que suponía gestionar una propiedad de ese calibre en el antiguo Egipto. Menudo dolor de cabeza, claro. Tela, hablamos de lidiar con escribas, calcular volúmenes de grano, organizar toda la logística del ganado, coordinar a decenas o cientos de sirvientes, y todo ello en una cultura profundamente clasista, además. Y este esclavo extranjero, de alguna manera, empieza a optimizar todo ese engranaje. Yo estoy fascinado tratando de entender la mecánica detrás de eso. Es que es muy fuerte. O sea, ¿cómo logra un recién llegado convencer a un alto mando militar de que le ceda el control del negocio? Porque Potifar no le iba a dar un ascenso por simple lástima, vamos. Ni de broma. Todo se basó en la evidencia abrumadora de los resultados. Potifar, que por su cargo debía ser un hombre, pues, extremadamente analítico y desconfiado, Lógico en su puesto. claro, pues él empieza a notar que los números de la hacienda cuadran mejor, que la rentabilidad aumenta
y que los problemas logísticos desaparecen misteriosamente cuando este joven hebreo interviene. Magia administrativa. Tal cual. La eficiencia y la ética de trabajo de José son tan contundentes que logran traspasar la barrera del idioma, el estatus de esclavo y los inmensos prejuicios culturales de la época. Y tiene gracia, porque esa eficiencia llega a un extremo casi cómico en la narración, si uno se fija. Sí, sí. Llega un momento en que la delegación de poder es absoluta. La historia relata que Potifar lo nombra mayordomo principal y deja todo, o sea, absolutamente todo el patrimonio, bajo su control. Se desentiende por completo. Literal. De hecho, se puntualiza que el amo se desentiende de tal manera que solo se preocupa de decidir qué va a comer cada día. Es la jubilación anticipada perfecta. Potifar desconecta de la gestión de tierras, de las finanzas y del personal. Pone el piloto automático en su vida. Normal, teniendo a alguien así. Claro, porque el joven hebreo ha demostrado ser un administrador intachable. José ha logrado construir un oasis de poder, respeto y estabilidad dentro de los rígidos barrotes de su esclavitud legal. ¡Qué maravilla! Pero bueno, justo cuando parece que ha montado un imperio organizativo y la vida se estabiliza, me llama la atención un giro muy extraño en la forma de narrar los hechos. Ah, el detalle físico. Ese mismo, de la nada, en medio de este impecable parte de éxitos laborales y balances de cuentas, se añade una descripción estética. Se menciona específicamente que José era de hermoso semblante y bella presencia. Que era rarísimo ahí, claro. Resulta chocante, casi parece un dato sacado de una revista del corazón insertado en un informe financiero, ¿sabes? Ya, pero tiene un propósito muy, muy claro. Yo estoy convencida de que en las convenciones de la literatura antigua, cuando la narración se detiene así, tan abruptamente, para describir el atractivo físico de un personaje en un contexto que no lo requiere, Es una bandera roja gigante. es una anticipación literaria total de que ese rasgo físico va a desencadenar un conflicto inminente. Y vaya si lo desencadena, madre mía. Esa mención conecta directamente con la esposa de Potifar. Exacto. Ella pone los ojos en el joven administrador y lanza una exigencia directa carente de cualquier tipo de sutileza. Le dice: «Acuéstate conmigo». Y hay un matiz asfixiante en esa petición que la historia subraya con mucha fuerza, para que comprendamos el nivel de tortura psicológico al que estaba sometido. ¿Te refieres a la frecuencia? Sí, la frecuencia. No fue un acercamiento inapropiado aislado tras una cena, ni un momento de debilidad puntual. El registro detalla que ella le hablaba con esta insistencia cada día. Uf, cada día. Intentemos dimensionar esa tensión en el ambiente de trabajo para nuestra audiencia. Es insostenible. Ella es la esposa del capitán de la guardia, alguien de la más alta aristocracia egipcia. Él, a pesar de usar ropa de mayordomo principal y dar órdenes, pues sigue siendo su propiedad legal. Eso no se nos puede olvidar. Una sola queja de ella podría significar la muerte instantánea. Claro. Y planteando esto desde una óptica puramente pragmática y de supervivencia, ¿no le habría resultado mucho más estratégico a José ceder a la presión? ¿Tú crees? A ver, es que si se acuesta con ella, calma la situación y obtiene de facto una palanca de chantaje inmensa contra la familia más poderosa de la ciudad. Bueno, ese es el razonamiento maquiavélico por excelencia, desde luego. Total. Ceder le habría otorgado una especie de inmunidad en la sombra y un poder político incalculable, basado básicamente en la destrucción mutua asegurada. Exacto, si cago yo, caes tú. Claro. Él pudo haber racionalizado la situación pensando: a ver, el mundo ya ha sido muy cruel conmigo, me han vendido, soy un esclavo, ¿por qué jugar bajo las reglas de la moralidad ahora? Tenía la excusa perfecta, la tenía. Sin embargo, la respuesta que articula José muestra una profundidad de carácter enorme. Y yo diría que está construida sobre dos pilares que para él eran innegociables. Pues vamos a desgranar esa respuesta porque no se limita a dar un simple «no me apetece y ya está». No, ¿qué va? Primero, establece una defensa basada en la lealtad horizontal, digamos, la del mundo terrenal. Le explica a ella con toda claridad que Potifar le ha entregado todo sin reservas en esa casa, excepto a ella por el simple hecho de ser su esposa. Lógico. Traicionar eso sería dinamitar la confianza absoluta que su amo ha depositado en él. Así es, y ese es el primer escudo, claro. Pero el segundo pilar es aún más profundo, es vertical. Sí. Remata su argumentación con una pregunta que enmarca absolutamente toda su cosmovisión. Dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal
y pecaría contra Dios. Fíjate qué interesante. Resulta sumamente revelador que no diga pecaría contra Potifar, ¿verdad? Claro, la ofensa terrenal directa sería contra su jefe, sin duda. Pero José vincula su integridad a un estándar ético inamovible que no depende de la vigilancia humana. Eso es clave. Su brújula no se ajusta según la conveniencia política del momento o el miedo a ser descubierto por los hombres. ¿Qué va? Pero bueno, esa tensión constante, esa especie de guerra fría diaria en los pasillos de la mansión, tiene que estallar en algún momento. Y vaya si estalla. El clímax narrativo llega en un escenario muy específico. Un día cualquiera, José entra a la casa para realizar sus tareas y por una alineación de circunstancias resulta que no hay ningún otro sirviente presente. La casa vacía. Sí, están completamente solos en la propiedad. Es la tormenta perfecta, la verdad. La oportunidad que ella estaba esperando desde hacía semanas. O meses. O meses, exacto. Abandona las insinuaciones, deja de lado las palabras que no le han funcionado y pasa a la coacción física directa. Lo agarra por la ropa, exigiéndole por enésima vez que se acueste con ella. Y aquí es donde, observándolo desde fuera, yo tengo que cuestionar seriamente la decisión de supervivencia de José, sinceramente. A ver, cuéntame. En esa fracción de segundo, él decide huir hacia afuera, pero deja su ropa en las manos de la mujer. Estratégicamente hablando, eso es un desastre monumental. Bueno, visto así, Es que le acaba de entregar en bandeja de plata la prueba física incriminatoria que cualquier tribunal del mundo usaría para condenarlo. totalmente. ¿No habría sido infinitamente más inteligente quedarse ahí, intentar forcejear un poco para recuperar la prenda, o tratar de calmarla razonando una vez más? Pues a ver, es una objeción muy lógica si hacemos un análisis forense a posteriori desde la tranquilidad de nuestro estudio, ¿sabes? Claro, con el café en la mano es muy fácil juzgar. Exacto. Pero hay que situarse en la violencia y la inmediatez de la escena. Un forcejeo físico prolongado para recuperar una prenda en una habitación vacía. A solas con la mujer del jefe. A solas con la mujer del hombre que ejecuta a los prisioneros del Estado. Era un riesgo letal. ¿Qué habría pasado si en medio de ese forcejeo un guardia asoma por la puerta? Uf, fin del juego. Estarían infraganti, inmersos en una situación de contacto físico que se interpretaría automáticamente de la peor manera posible. La cabeza de José habría rodado esa misma tarde, sin duda. Ya, claro. Visto desde esa perspectiva, quedarse a negociar o luchar por la ropa era jugar a la ruleta rusa con todas las balas en el tambor. ¿Sobre la integridad? ¿Cuál dirías que es? Pues que en ciertas situaciones límite, la única forma de ganar la gran batalla moral es aceptar una derrota táctica catastrófica y echar a correr en la dirección opuesta. Qué buena forma de verlo. Él toma la decisión instantánea de salvar su conciencia, aunque el precio inmediato sea entregar su reputación y su puesto de trabajo. Y el cobro de ese precio, pues es inmediato, desde luego. La mujer, despechada por el rechazo absoluto y con la prueba física firmemente sujeta en sus manos, orquesta una maniobra de relaciones públicas que, de forma bastante macabra, resulta brillante. Es que es muy lista. No se sienta a esperar a que su marido vuelva del trabajo para quejarse en privado. No, llama rápidamente a los hombres de la casa, a los guardias y criados, y monta un numerito público. Es un manual de manipulación social. Ella les muestra la ropa de José y lanza una acusación en la que mezcla hábilmente la victimización con el resentimiento cultural. Ese detalle es brutal. Dice, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Ese uso del plural, ese nosotros, es una herramienta perversa y letal. No dice, el mayordomo intentó asaltarme. Dice, nos ha traído a un hebreo. Claro, apela a la tribu. Exacto. Con una sola frase enciende la llama de la xenofobia. Se pone a la misma altura que los empleados, agitando la bandera del odio al extranjero. Es una táctica de manual. Seguramente ella sabía que muchos de esos sirvientes egipcios ya sentían recelo de recibir órdenes diarias de un esclavo traído de fuera. Así que utilice ese prejuicio para construir un bloque sólido de apoyo social, antes incluso de que Potifar cruce la puerta de entrada. Se asegura de que cuando llegue el momento de dar explicaciones, el jurado popular de la casa ya haya emitido su veredicto de culpabilidad. Un linchamiento preventivo. Eso es. Mantiene la ropa a su lado como una reliquia probatoria incuestionable hasta que su marido regresa. Y cuando Potifar por fin entra, ella le relata la historia adaptada, señalando a José como un agresor que huyó despavorido cuando ella empezó a gritar pidiendo auxilio.
Ante una acusación tan grave y con supuestas evidencias de por medio, pues la narración nos detalla que el furor de Potifar se encendió de inmediato. Lógicamente. La caída de José es estrepitosa. Pasa de controlar las finanzas y los recursos de una mansión de élite a ser despojado de cualquier privilegio en un instante. Y es enviado a la cárcel. Pero ojo aquí. Sí, prestando atención a los detalles institucionales. No es arrojado a un calabozo municipal cualquiera. Es enviado al lugar exacto donde estaban los presos del rey. Ese es un detalle fundamental para quienes nos escuchan. La prisión del rey era una instalación de altísima seguridad reservada para crímenes contra el Estado. Para conspiradores o funcionarios caídos en desgracia, ¿no? Exacto. Así que José entra nuevamente en el escalafón social más miserable posible, pero esta vez en un entorno infinitamente más oscuro, deprimente y peligroso que la mismísima casa de Potifar. Y es precisamente en este calabozo donde la arquitectura de este relato histórico resulta, pues, hipnótica. Porque de repente se produce un bucle. Un déjà vu total. Se repite exactamente el mismo patrón que vimos al inicio. Rodeado de humedad, de delincuentes y de desesperanza, el texto vuelve a usar con precisión las mismas palabras. Jehová estaba con él. Es que las cadenas de hierro y los muros de piedra no logran interrumpir esa dinámica de prosperidad pragmática de la que hablábamos. Para nada. Lejos de dejarse consumir por la amargura de la tremenda injusticia que acaba de sufrir, José comienza a observar y a actuar. En muy poco tiempo, el jefe de la cárcel, que podemos imaginar como un funcionario endurecido por el cinismo, Y acostumbrado a tratar con la peor escoria de la sociedad, pues increíblemente le otorga gracia a José. y le entrega las llaves. Otra vez, el relato confirma que el carcelero delega en José el control absoluto de todos los presos y la administración interna del penal. Otra jubilación anticipada. Esta vez entre rejas, claro. El alcaide deja de atender sus propias obligaciones porque lo que José organiza y dirige funciona a la perfección. Pero es alucinante. O sea, ¿cómo lideras y organizas a presidiarios del más alto nivel de peligrosidad del Estado cuando tú mismo eres el recluso recién llegado? Pues con un liderazgo fundamentado en la resolución de problemas y la empatía táctica. Empatía táctica. Me gusta eso. En episodios posteriores de la vida de José, se describe cómo él se fijaba en el estado de ánimo de sus compañeros de celda, cómo escuchaba sus preocupaciones. Organiza el caos en un lugar que por definición es puramente caótico, volviéndose completamente indispensable. Fíjate, hay una analogía moderna que creo que ilustra muy bien esto para nuestra audiencia. El carácter de José funciona exactamente igual que un sistema operativo tecnológico inhackeable. A ver, explícame eso. O sea, no importa dónde lo instales. Si lo pones en un ordenador de última generación en el despacho de un general egipcio, pues el sistema arranca, organiza los archivos, optimiza el rendimiento y maximiza las ganancias. Claro. Y si agarras ese mismo sistema operativo y lo metes a la fuerza en un cacharro oxidado, medio roto y lleno de virus en el fondo de una mazmorra, Funciona igual. el código interno es tan puro y robusto que vuelve a arrancar, limpia el sistema, organiza a los usuarios y asume el control administrativo pleno. No depende del hardware externo. Me parece una analogía fantástica. Esa es probablemente la imagen más exacta para definir la integridad. Su moralidad y su capacidad de trabajo no eran un uniforme corporativo elegante que se ponía de lunes a viernes para impresionar a la gerencia. Eran su estructura ósea. Exacto. Al arrancarle la comodidad, los recursos y el estatus, lo que queda expuesto es un esqueleto de principios indestructible. Y eso demuestra que el liderazgo genuino, el carisma auténtico, pues es una fuerza intrínseca que no necesita apoyarse en títulos rimbombantes ni en oficinas con vistas. Lo cual derrumba por completo esa excusa tan humana y tan habitual de «ay, yo daría lo mejor de mí si estuviera en un ambiente menos tóxico o si mi jefe me valorara más». Ya, la típica excusa. José demuestra que se puede ser excepcional de manera sistemática, incluso en entornos diseñados específicamente para destruirte. Totalmente de acuerdo. Y bueno, todo este recorrido por la adversidad nos deja sobre la mesa un giro final, una reflexión sumamente provocativa sobre cómo interpretamos los peores momentos en la vida. Sí, porque si conectamos este encierro con el contexto legal y político de la épica, hay una ironía gigantesca en el desenlace. Habría sido en el 99% de los casos ejecutado en el acto, de forma brutal y sin juicio previo. Eso seguro. Y sin embargo no lo matan. Lo encierran en la cárcel reservada para los prisioneros del rey. Ahí está el detalle. Claro, imagínate.
Al escuchar el sonido metálico del cerrojo de esa puerta pesada, debió parecerle el final absoluto, ¿no? La oscuridad total, la tumba de todas sus aspiraciones y de su juventud. Cualquiera pensaría eso. Pero, si analizamos el mapa de poder de Egipto, resulta que ese calabozo gubernamental era el único lugar geográfico en todo el inmenso imperio, donde un esclavo extranjero marginado y sin recursos podía llegar a entablar conversación con miembros de la corte. Con sirvientes directos del faraón y funcionarios de alto nivel caídos en desgracia. Exacto. Un nivel de contactos al que jamás habría accedido trabajando como mayordomo en una casa privada, por muy rica que fuera la casa de Potifar. Es una paradoja tremenda que nos vuela los esquemas. La caída, que en su momento pareció la injusticia más dolorosa y el fin de su trayectoria, pues terminó siendo, visto con la perspectiva del panorama completo, el posicionamiento estratégico más perfecto y crucial que podía ocurrirle. Una locura cómo encajan las piezas. La prisión no era el final del camino, era la sala de espera obligatoria, el pasillo subterráneo oculto, que terminaría conectando a un preso olvidado con el mismísimo trono de Egipto. Demuestra que a menudo los eventos aparentemente catastróficos son los engranajes necesarios para un objetivo infinitamente mayor. Siempre y cuando se transite la oscuridad sin corromper esa estructura interna de la que hablábamos, claro. Por supuesto, esa es la condición innegociable. Pues me parece una idea espectacular para replantear la mirada frente a los fracasos incomprensibles y las injusticias de la vida cotidiana. Bueno, ha sido fascinante desgranar hoy cada capa de esta intrincada red de poder, tentación y resiliencia. Desde luego que sí. Queda un agradecimiento sincero por la atención, la curiosidad y el tiempo dedicado a acompañarnos en este profundo recorrido histórico y analítico aquí, en la Biblia. Para mí ha sido un verdadero privilegio sacar a la luz los mecanismos psicológicos y narrativos de estos textos antiguos, y confío en que se hayan iluminado perspectivas y conexiones sorprendentes que suelen pasar completamente inadvertidas para mucha gente. Estoy seguro de que sí. Es un gran momento para invitar a quienes disfrutan de este nivel de detalle analítico a suscribirse al canal y acompañarnos de forma permanente. ¡Animaos, que vale la pena! Y, por supuesto, resulta de inmensa ayuda recomendar este espacio a otras mentes inquietas que buscan rigor, profundidad y nuevos enfoques sobre grandes relatos clásicos. Totalmente. Para concluir, y volviendo a la imagen de aquella túnica abandonada en el suelo de la casa de Potifar, queda planteada esta última idea para reflexionar durante los próximos días. A ver, dinos. Si mantener intacta la brújula interna exige, a veces, perder la comodidad, el estatus y la buena reputación social, ¿cuál es el precio real que se está dispuesto a pagar en el día a día por el lujo inmenso de no traicionarse a uno mismo? Ahí lo dejamos.